Vamos a hablar, abra su Biblia en Isaías. Ay. La hermana me contó que la primera vez que vino aquí salió temblando. Ah, ese día fue Isaías y salió temblando la primera vez que vino aquí. No garrote, no, en la Biblia se llama Biblia, no garrote. ¿Listos? Con su vida abierta en Hechos de los Apóstoles. No, no estoy molestando. Es para asustarlos, para que sepan. Uy, no, y tal, no. No, tranquilos, hoy es Hechos. Hechos de los Apóstoles. Y lo va a tener ahí abiertico en Hechos, que vamos a ver varios textos de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? El día de hoy, ¿amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, bendice tu palabra este día. Gracias por el testimonio, Señor, que oímos, fruto de la enseñanza, fruto de la predicación, y que escuchen las almas dispuestas, que escuchan quienes son tus ovejas. Porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Padre Santo. Cuando tus ovejas oyen tu voz, no se rebelan, no se enojan, no se amargan, sino que la reciben, cambian, se arrepienten, porque así son tus ovejas, Señor. Bendice hoy a cada persona aquí, Señor, y que tu palabra bendita le aproveche mucho. Para él, para ella, para su familia entera, Señor. Que los cambios que se producen al escuchar tu palabra en nuestras vidas nos ayuden a ser mejores hijos, padres, mejores hermanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por lo que el Espíritu Santo está haciendo y continuará haciendo en cada uno de estos corazones. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Díganle al hermano que tiene al lado, tú eres mi hermano. Dile, tú eres mi hermano. ¿Y cómo es que llama usted? Dígale, ¿cómo es que llama usted? Pregúntele, ¿cómo es que llama usted? ¿Cómo se llama usted? Esta es mi casa. Esta es mi iglesia. Y aquí estoy. Y aquí me quedo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No? Está haciendo sufrir usted. Muchas quisieran estar así. Vamos a hablar del bautismo hoy. ¿Cuántos bautizados hay aquí? Levánteme su mano. Todos los bautizados, todos los que se han bautizado, levanten su mano. Eso, gloria a Dios. Los que no son bautizados, levanten su mano ahora. Todos los que no han ido a las aguas del bautismo todavía. Eso, amén. Dios va a hablar hoy a todos. Bautizados y no bautizados. Vamos a hablar hoy otra vez del bautismo. Hace 8 días, cuando ustedes estaban en Miami, en Londres, por eso no vinieron, estaban en Sasaima, Gachancipá, estaban en Tocaicipá, no sé, en todo esto por allá en Zipaquirá. Yo hablé del bautismo y entonces expliqué la importancia del bautismo para los primeros cristianos. Era tan importante para ellos el bautismo que lo aplicaban, no importaba si era la madrugada, no importaba si era en un desierto, no importaba si había que bautizar 3,000 personas, las que fueran, si la persona se convertía y había que bautizar. Era muy importante. Y luego hablé de los requisitos del bautismo, que son 3 básicos, ¿verdad? Oír el Evangelio, creer a Jesucristo como Señor y Salvador y arrepentirme de mis pecados. Son los 3 requisitos para bautizar. Hoy vamos a tratar otros 2 punticos importantes acerca del bautismo. Bueno, amén. Que nos ayuden, que nos bendigan, que nos hagan pensar, reflexionar. Para los que ya son bautizados, digan, bueno, ahora es el momento de tomar en serio las cosas.
y de cumplir las promesas que yo hice ese día que me bauticé. Y los que no son bautizados no salgan diciendo, ah, sí, ve, por eso es que yo no me bautizo, porque eso es delicado, eso es sobado, eso es delicado, entonces por eso es que yo no me bautizo. No, no, no. Para que usted que ya conoció a Cristo y lleva años, meses conociendo y no se ha bautizado, entienda que a eso lo está llamando el Señor. Bueno, y quiero empezar hablándoles de Simón, el brujo, y la negación de su bautismo, ¿cierto? En Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 13, nos habla de Simón, el brujo, y nos dice que este era un hombre, pero tremendo en la ciudad de Samaria. Era un brujo, un mago, y tenía engañada a la gente allá, con toda la brujería que hacía, y la gente lo seguía, y la gente le creía, y toda la cuestión. Pero un día llegó el evangelio, un día llegó Felipe a predicar a Samaria. Y Dios empezó a usar a Felipe, y Felipe predicaba el evangelio del reino. Y Dios respaldaba su predicación con señales, prodigios, milagros. Había testimonios tremendos. Y Simón quedó impresionado de lo que Dios hacía a través de Felipe. Y entonces nos dice el versículo 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Entonces, ¿qué pasó con el brujo este? Se convirtió, entre comillas, digamos, se convirtió y se bautizó. Dio el paso a obediencia. Bueno, cuando en Jerusalén supieron que en Samaria estaban pasando todas estas cosas, mandaron a Pedro y a Juan para que oraran por las personas y las personas recibieran el Espíritu Santo. Y así fue, empezaron ellos a orar por las personas que recibieran la llenura del Espíritu Santo, así como lo habían recibido ellos allá en Hechos 2, recibieran ese poder de Dios sobre sus vidas. Y resulta que cuando Simón vio esto, vio que los apóstoles ponían las manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo, alguna evidencia había que tener para que ellos se diera cuenta que algo raro estaba pasando ahí. Empezó a hacer algo que ha revivido en estos últimos tiempos, y es que les ofreció dinero y les dijo, ay, denme plata, les voy a dar tanto, ¿cuánto vale eso? Que ustedes tienen, démelo a mí, para que cuando yo ponga las manos también sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Quiero que lo miren aquí, mire, dice, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Denme eso, ¿no? Esto es lo que se parece mucho hoy día a lo que hace la gente, ¿verdad? ¿Qué hace la gente? Ellos creen que pueden comprar los milagros con dinero. Eso les han enseñado, eso les han dicho. Y la gente lo cree, que ellos dando dinero pueden obtener el favor de Dios dando dinero. Ya no ha vuelto a pasar, pero aquí habían personas que hacían eso, en los sobres ahí del diezmo y eso, me ponían ofrenda por un hijo que está en la cárcel. Ofrenda por sanidad. Se ponían ahí la ofrenda que iban a dar y abajo ponían eso. Por allá veían enlace, quién sabe qué demonios oían por allá. Y entonces se ponían con eso, creyendo que es que uno puede comprar milagros o intercambiar milagros por plata. Y entonces vinieron los apóstoles, Pedro particularmente, y le pegó un vaciaón a ese Simón. Y le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mire, tremendo esto, ¿verdad? O sea que si Pedro existiera hoy día, él llamaría ya enlace y le diría, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que las cosas de Dios se obtienen con dinero. Y separarían los púlpitos de muchas iglesias hoy día que practican esto, y les diría, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que las cosas de Dios se compran con dinero. No lo volverían a invitar a predicar, eso sí, pero él se pararía ya y les diría eso. Otra versión de la Biblia dice, pero Pedro le respondió, vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Los milagros son regalos que Dios nos da.
La salvación es regalo que Dios nos da. Las bendiciones que Dios nos da vienen por la gracia suya a nuestra vida. No tiene que ver con que usted diga, tengo un hijo en la cárcel, yo creo que si doy 1 millón de ofrenda en la iglesia, mi hijo saldrá de la cárcel. No, tu dinero perezca contigo. Otra versión de la Biblia dice, púdrete con tu dinero. Así dice, búsquelo, verá que púdrete, así dice, púdrete con tu dinero. ¿Eh? Pero lo increíble es a quién se lo está diciendo. Y quiero puntualizárselo así. Se lo está diciendo a un bautizado, a una persona que se había bautizado. Lo que nos indica entonces que el hecho de ser bautizado no implica ya necesariamente que la persona sea un real cristiano y un verdadero cristiano. Este hombre está siendo reprendido por Pedro, ¿ah? Pero no solo ahí, mire el verso 21, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este no le había caído el 20, este Simón no había comprendido nada. En realidad no se había arrepentido, y si se bautizó fue por una emoción, un impulso emocional, pero no porque había una convicción real de Cristo en su corazón. Por eso se bautizó, porque Pedro le está diciendo ahí, tu corazón no es recto delante de Dios. Toda esta gente que cree que las cosas de Dios se compran con plata es porque su corazón no es recto delante de Dios. No hay una rectitud de Dios allí. Es gente avara, gente que cambalacheros, hermano, cambalacheros, ávaros. Están buscando a Dios, a ver qué hay para mí aquí, qué me da Dios a mí y cuánto vale lo que Él me da. Su corazón no es recto. Y así pasa Simón, el bautizado. Está diciendo, bueno, tu corazón no es recto. Ah, pero se había bautizado. Pero está negando su bautismo. Está mostrando lo que realmente hay en su corazón. Y el versículo 23 dice, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, estás lleno de amargura y estás preso de la maldad. Aún bautizado. Todo es lo que indica nada más que aunque le habían administrado el bautismo, recuerde que hace 8 días le expliqué que se convirtió, le preguntaba, ¿se convirtió? ¿Ha creído en Cristo? ¿Se arrepintió? Sí, venga, lo bautizo. No era culpa del predicador, no era culpa de Felipe o de quien lo bautizó, no era culpa de él. La culpa era de aquel que pidió el bautismo sin tener recto su corazón, sin haber tenido un encuentro real con Cristo. Y entonces esa persona, pues, cometió un error terrible. ¿Ya? Usted sabe, y ya se lo dije a Sucheda, arrepentimiento verdadero tiene que haber ahí. Entonces usted un día lo vino, y fue a una iglesia, hizo un curso, luego lo citaron a un lugar, un río, un charco, una piscina, algo. Bueno, lo vistieron de blanco, lo hicieron ir de blanco, lo que fuera, y lo metieron ahí. En ese momento, mientras el ministro invocaba el nombre de Dios sobre usted y lo sumergía en agua y luego lo levantaba, usted estaba haciendo unas promesas. ¿Usted comprende que es una promesa? Yo entiendo que mucha gente hoy no sepa qué es una promesa. Las rompemos todos los días y a toda hora. Le rompemos promesas a nuestros hijos, le rompemos promesas a nuestro cónyuge, le rompemos promesas a nuestros amigos, rompemos promesas con la iglesia. Eso se rompe a toda hora. Pero yo necesito que usted entienda que es una promesa. Porque cuando usted entiende que es una promesa, usted entiende que es el bautismo. El bautismo es una promesa. Cuando usted está ahí, usted está diciendo, Señor, yo te prometo que voy a propender por el amor en la iglesia. Yo seré parte de una comunidad y yo voy a buscar que en esa comunidad todos nos queramos y nos amemos y nos perdonemos. Usted se para ahí, usted está diciendo, Señor, yo te prometo que yo voy a servirte en un ministerio dentro de la iglesia. Es mi promesa, te lo prometo, Señor. ¿Sí? Entonces, a partir que yo salga de este charco aquí donde estoy, voy a ir a buscar qué hago, cómo hago para servir en la iglesia. Yo te prometo, Señor, que a partir de ahora yo voy a buscar la comunión contigo en oración, en conocimiento de tu palabra, conocerte a través de tu palabra. Yo te prometo que mi vida va a ser un testimonio
para los que no te conocen. Yo me voy a portar bien, no andar por ahí en las tabernas de borracho, de fornicario, de brujo, de todas estas cosas, porque yo entiendo que eso es lo que ve la gente. Y voy a testificar de ti con mi boca también. Imagínense, todo eso usted prometió. Todo eso usted prometió. Pero hay gente que hace eso sin convicciones y resultan negando su bautismo, que es la gran mayoría de personas. Porque usted ve a la gran mayoría de bautizados, no están sirviendo en ministerio, no están propendiendo por el amor y la comunión en la iglesia, no están dando testimonio con su vida y con su boca de Jesucristo. Una cosa terrible. Yo quiero que usted lea conmigo un texto bíblico esta mañana. Ponga una marquita ahí en Hechos, ¿sí? Y venga conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 20, querido hermano. Segunda de Pedro 2:20. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice ahí. Miren lo delicado de estas cosas. Dice ahí, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Está entendiendo? Esto es una advertencia. Esto es una amenaza que se nos hace. Si usted conoce a Cristo, se bautiza, y aún si no se bautiza, el hecho es haberlo conocido. Y luego, entonces usted cambia, usted se arrepiente, usted empieza a apartarse de cosas, pero luego se enreda otra vez en ellas, vuelve atrás. Aquí hay una advertencia, una amenaza, dice, usted va a quedar peor que antes de haber conocido a Cristo. Su postrer estado va a ser peor que el primero. ¿A qué se refiere con primero? A nuestro estado antes de conocer a Cristo. La mayoría de nosotros antes de conocer a Cristo, marihuaneros, ¿no? Fornicarios, adúlteros, ladrones, groseros, bojisucios, con problemas en el hogar, con problemas económicos terribles, cosas. La mayoría de nosotros conocimos a Cristo porque algo muy fuerte nos pasó. Eso, la mayoría no conoce a Cristo que porque, no, yo estaba bien en mi casa, tenía trabajo, estaba sano, sí, no había problemas. Y un día me desperté y dije, voy a una iglesia cristiana. Y vi, ¿no? La mayoría estábamos en una cosa terrible. Y aquí nos está diciendo, bueno, si usted conoce y luego se vuelve a enredar en las cosas de antes, ojo, porque usted va a quedar peor que cuando conoció a Cristo. ¿Eh? Y luego dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor que usted nunca hubiera estado sentado aquí. Mejor que usted jamás hubiera abierto una Biblia en su vida. Mejor le va a ir. Aquí y en la eternidad. Mejor le hubiera ido en ese caso. Una advertencia, una amenaza del Señor para nosotros. Y le dice, pero les ha acontecido lo del verdadero dicho. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada a revolcarse en el cieno, queridos hermanos. ¿Se fijan? Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Entonces nos llevaron a un retiro por allá un día, y allá, usted sabe que los retiros son bien emocionalistas, ¿no? Si algo uno ve en los retiros, en los encuentros, en Colombia, eso es emociones a flor de piel, todo el mundo llora, se tiran, se arrastran, bautismo en risa, no sé qué. Y ahí dicen, bueno, ya va terminando el retiro, el encuentro, lo que sea, como le digan a eso. ¿Quiénes se quieren bautizar? Entonces, yo, mi vida daré por ti. Y eso van, lo juegan un rato allá, les pegan una jugada, por eso se llama jugada, eso no es bautismo, es una jugada, lo juegan un rato allá, y salen, y llegan aquí, nada. Usted se pone, oye, no, yo ya me voy a bautizar, y va a hacer el curso todo, no hay una convicción. Y entonces la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el cielo, es un problema. Y a veces la advertencia, la amenaza del Señor aquí que está haciendo. ¿Me está haciendo entender, hermano? Entonces, no todo el que se ha bautizado es un verdadero cristiano. Por eso uno tiene que tener en cuenta.
Si me voy a bautizar es porque hay un verdadero arrepentimiento. Y aquí es cuando los que no se han bautizado dicen, ah, ¿sí ve? Ya me da razón, pastor, ¿sí ve? ¿Por qué? Yo ya no me bautizo. Yo ya no, porque eso es delicado. No, usted está peor, porque usted ya ha conocido a Cristo. Lleva 1 año oyendo palabra, 2 años, lleva meses oyendo palabra. Nada le ha servido. Usted no ha comprendido las cosas. Amén. Dicen amén los bautizados, dicen amén. Digan amén, dígame, entra, dígame, está entrando el asunto ahí. Bueno, hermanos, mucho cuidado. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. La advertencia, la amenaza que se nos hace esta mañana. Eso no es que yo, así como que me casé y me divorcié porque me gustó otra y chao, así mismo, no. Esto no es que me bautizo y mi vida sigue igual y en realidad yo cometí un error, pero ya me bauticé o cosas. No, eso no es así. Es una promesa a Dios. Es un asunto serio el que hicimos ese día allí. Que veo que la mayoría de los que están aquí ya lo hicieron. Pero no lo han tomado tan en serio como tiene que ser. Porque si lo han tomado en serio, ¿dónde está su ministerio? ¿Dónde está su vida de comunión con Dios? ¿Dónde está el propender por el amor y la unidad en la iglesia? ¿Dónde están los que usted ha ganado para Cristo a través de su testimonio? ¿Dónde están? Si sus promesas del bautismo hubieran sido ciertas, usted podría dar evidencia de cada una de estas preguntas que yo acabo de hacer. Pero como no, sino que nosotros dijimos, ay, tan bonitos. Es que yo una vez fui a un bautismo y vi los hermanos, se veían tan santos ahí metidos en el agua con su bata blanca. Y yo ahí fui tocado, y yo me tengo que bautizar también. Y entonces yo fui y ya me hice el curso y me bauticé porque a mí me gustó cómo se veían de bonitos todos ahí. Esos no son motivos, esos no son razones. Razones, Cristo ha atravesado mi corazón con su palabra. Y yo tengo un arrepentimiento verdadero. Yo sé que tengo un arrepentimiento verdadero. Y ahora voy al agua del bautismo por eso. ¿Ven? Bueno, ahora esa es la negación del bautismo. Vuelva a Hechos. Ahora vamos a ver algo sobre el segundo bautismo. El segundo bautismo. Hechos capítulo 19. Versículo 1. Hechos capítulo 19. Versículo 1. Hechos 19. Bueno, estaba Pablo predicando en la ciudad de Éfeso. Voy a predicar. Y allá se encontró unos discípulos. Y Pablo les preguntó, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Imagínense que esta gente le dice, ¿qué? ¿Cómo es? El Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que eso existía, le dicen. Miren, ahí dice. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Verso 2, cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenemos ni idea qué es eso del Espíritu Santo. Y entonces Pablo, ¿cómo va a ser? Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, se volvieron a bautizar. Y algunas personas tienen la pregunta, ellos dicen, ¿será que yo me tengo que volver a bautizar? Y la respuesta a esa pregunta es doble. Depende del accionar, depende de la persona. Depende del accionar, depende de la persona. Si el accionar fue incorrecto, toca. Si la persona no fue la adecuada, toca volverse a bautizar. Entonces, le voy a explicar eso un poquitico más, ¿no? Por ejemplo, el accionar. El verdadero bautismo, el que enseñó Jesús, es metiéndole usted al agua todo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra bautizar? Sencillo, la palabra bautizar quiere decir sumergir, no regar. ¿Me lo van a regar? No, regar. No, es sumergir. Dice, no, entonces, fue que había ya que me bautizaron. Primero yo era párvulo. Y segundo, me echaron fue agua en la cabeza. No sirve eso.
No sirve. Ese bautismo incorrecto. Igual a veces las personas tienen sus niños y le preguntan a uno, pastor, ¿y entonces qué hago con mi niño? Que mi mamá me está diciendo que vayamos, lo bauticemos. Ay, mi mamá es más cansona, pastor, yo no lo bautice, se va a enojar y no me va a volver a hablar, entonces yo lo voy a bautizar por eso. No, está mal bautizado. Ese niño no puede arrepentirse, ese niño no puede creer, ese niño no puede tomar una decisión por Cristo, que es lo que se requiere para bautizarse. Entonces, bueno, pero ese es otro tema, el de los niños ya se los trato, pero el punto es que es sumergido. Si usted no lo bautizaron sumergiéndolo, fue una jugada nomás. Lo jugaron y ya. Amén. Bueno. Número 2. El accionar estamos hablando. Hay que invocar el nombre correcto. Hay una secta de error. Que se llama, le dicen los Jesús solos. O anote ese nombre. De pronto usted va un día, de esos que les gusta andar de aquí para allá y de allá para de pronto va y resulta un día metido por allá. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aquí en la esquina para abajo, allá bien bajando, allá hay una de esas. Y eso hay por todos lados. Entonces ellos dicen que a la hora de bautizarse uno, solo hay que invocar el nombre de Jesús sobre la persona. O sea que lo sumergen y le dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ya. Y que si dijeron, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted quedó mal bautizado. Porque ellos no creen en la Trinidad. Creen Jesús es Él mismo y el único y Él solo. Entonces el otro día yo estaba ahí en Facebook. Yo tengo hartos amigos en Facebook. Y entre uno de esos, en un momento a otro, uno vino y puso ahí, dice que yo antes era pastor trinitario, ahora he conocido la verdad. ¡Ay! Dios mío, le dije, ahora conoció la verdad, y yo no. Bueno, dije, y entonces le pregunté, ¿cómo así, hermano? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que el nombre de Jesús y el nombre, yo ya sabía. Le dije, sí, entonces me hirvió la sangre, como un pastor va a resultar en esas cosas. Entonces me hirvió la sangre, a mí me dio coraje. Dije, ahora va a ver este. Que le puse así, entonces ya la Trinidad no. Entonces me dijo, no, eso se lo inventó no sé quién. Y entonces empezó a quedarme la historia. Te dije, bueno, no importa la historia, solo respóndame esto. Cuando Jesús oraba, ¿con quién hablaba? Y entonces me contestó otra cosa. Y entonces yo copié y pegué. Y dije, eso no le estoy preguntando. Y cuando Jesús oró en el Getsemaní, que hablaba, Padre, quita de mí esta copa. ¿Con quién hablaba? ¿Con él mismo? ¿Eso era un monólogo o cómo era eso? Cuéntame. Entonces me contestaba otra cosa. Entonces yo copiaba y pegaba. Y le copié y le pegué eso como 20 veces. Eso fue toda la charla. Yo le copié y le pegué esa pregunta como 20 veces. No sabía qué decir. Pues es evidente. Como que Jesús solo. O sea, Jesús anda solo. Jesús es solito ahí. Trinidad no existe. Jesús es solo. Sí, cuando él hablaba, ¿con quién hablaba entonces? Pues con otra persona, que era el Padre. No estaba hablando con una proyección o con una manifestación. Estaba hablando con otra persona, que era el Padre. Y entonces, como se hizo el loco, le hice otra pregunta. Entonces, y en el bautismo de Jesús, cuando se oía la voz en el cielo, y el Espíritu Santo en forma de paloma, y Jesús en el agua, ¿eso qué eran? ¿Proyecciones o qué? ¿Eso qué eran? Porque es que ellos dicen que que el Padre es una manifestación del Hijo, que no es una persona, que el Espíritu Santo no es una persona, que es una manifestación del Hijo. ¿Sí? Y yo le dije, entonces qué, como Jesús estaba aquí en el río Jordán y se estaba manifestando allá con la voz y también en paloma. ¿Cómo es eso? No, hay 3. Y otra vez me contestaba otra cosa. Y yo copy y pégale. Al final ya. Porque cuando un espíritu de error toma un espíritu de engaño, como el que habla Pablo, toma una persona, eso se pone por exponerse a las cosas. ¿Ve?
por andar uno acá para allá para acá, y dándose la de sabio y sabio en su propia opinión y esas cosas. Bueno, un espíritu de error toma una persona. Uno le ve una consagración que nunca le vio en la iglesia. Yo sí he encontrado eso, ¿no? A ver, hermanos así sentados los domingos ahí, y luego van por allá, y se los encuentra uno, y dice, hermano, ¿y tú qué que no has vuelto a la iglesia? Ahora sí conocí la verdad. ¿Cómo así la verdad? Sí, ahora soy testigo de Jehová o mormón, ahora soy Jesús solo, ahora ando en la iglesia de la prosperidad de no sé quién, y ahora anda uno, sí, ya estoy sirviendo y estoy contento y doy diezmos y doy ofrenda, y estoy, y 10 años en la iglesia nunca hizo eso, y Dios mío. Un espíritu de error, espíritus engañadores, habla Pablo, y doctrinas de demonios, dice él. No sé nada de que en el nombre de Jesús, porque ahí dice que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahí dice eso, amén. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Primero que uno tiene que tener en cuenta cuando va a responder esa pregunta es que Jesús dio una orden y ninguno de los apóstoles la estaba contradiciendo. Y eso es una cosa que uno tiene que comprender. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está el misterio de la Trinidad. ¿Sí o no? ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Pues claro que lo dijo. Entonces usted cree que Pedro y Juan y Pablo están contradiciendo a Jesús. Ah, no, es que a nosotros parece que solo es en el nombre de Jesús. Y ya, no, hermano, a ver, atienda. Tiene que atender. No. Nombre de Jesús es porque así se conocía el bautismo de los cristianos, el bautismo en el nombre de Jesús. Para diferenciarlo, como usted se da cuenta aquí, del bautismo de Juan Bautista y del bautismo que hacían los judíos, porque los judíos también hacían bautismos. Entonces cuando dice, no, te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, quiere decir con el bautismo que mandó Jesús, el bautismo de Jesús. Pero usted no lo dude que ellos obedecieron la orden de Jesús, porque él mismo, ellos estaban ahí cuando él les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Amén. Amén. Ahí está. Pero ahora sí hablemos de los niños, el accionar, de la edad. La edad. ¿Cuál edad? Párvulos no se bautizan. ¿Sí me voy a entender con párvulos? Chiquiticos. No se bautiza. Que tiene 10 años, pero no ha entendido, no se puede bautizar. No se ha arrepentido personalmente, no se puede bautizar. El bautismo es para adultos, o por lo menos para personas que comprenden el Evangelio y están dispuestos a tomar una decisión radical por Cristo en sus vidas. Es para ellos. Pero siempre hay los que contradicen, eso usted no lo dude, siempre hay los que contradicen las cosas. Entonces un día viene y dice, bueno, porque hay cristianos que bautizan niños, imagínense. Cristianos, hablando de cristianos, así, iglesias cristianas, bautizan niños. Como los católicos allá donde nos sacó el Señor. A mí me bautizaron de niño, yo ni me acuerdo, pero a mí me bautizaron. Tú no le preguntas a esta persona, oye, ¿por qué en tu iglesia cristiana, que tienen la misma Biblia que nosotros, sí, una historia similar a la de nosotros, ¿por qué en tu iglesia bautizan niños? Y salen con un cuento de la circuncisión por ahí. Ah, porque es que como en el Antiguo Testamento los niños se circuncidaban, esa era la señal del pacto, ahora ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué nunca vemos un apóstol bautizando niños ni a ningún cristiano bautizando? Sí, dice. ¿Dónde? Muéstrame. ¿Te acuerdas cuando Lidia y el carcelero, esas dos historias, donde dice que se bautizaron ellos y toda su familia? Ahí había niños. ¿Ah, sí? Ahí había niños. ¿Y tú cómo sabes? Pues lo suponemos. Ah, lo supone. Y uno hace doctrina de lo que supone. ¿Cómo se supone? No, hermanos. En ningún lado. Uno no puede suponer que allá habían párvulos. Uno no puede suponer nada y solo dice que se bautizó él y su familia. Pues que sus hijos ya estaban grandes, yo también puedo decir eso. Es más, un último texto.
Hechos 8, en ese texto en que estamos estudiando ahorita, mirando ahorita, Hechos 8, fíjese que el verso 12, miren lo que dice el verso 12, ¿no? O sea, no hay evidencia bíblica para decir que un niño puede bautizar. Y si, así que si lo bautizaron de niño y usted cree que eso es suficiente, pues está mal. Está mal usted. Miren 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres y niños. ¿No? ¿Ya leyó? ¿Ya leyó? ¿Está leyendo conmigo? Ahí dice y niños, ahí dice y niños. Dice, ¿se bautizaban qué? Hombres y mujeres. Y usted lee en griego, ahí habla, cuando habla de hombre y mujer, está hablando de hombre en el sentido de género, ¿sí? Hombre, varón, macho, masculino, esposo, hombre adulto, ¿sí? Y cuando habla de mujer, está hablando de mujer femenina, ¿sí? Transexual, como no, ese no. Mujer femenina, esposa, grande, adulta. ¿Por qué no dice aquí que Felipe bautizaba niños? Solo decían que bautizaba hombres y mujeres. Porque Felipe, como todos los demás cristianos, sabemos que hay requisitos para eso. Y que solo un adulto, o al menos una persona con cierta edad, puede cumplir esos requisitos. El resto que la circuncisión, que cogemos este retazo de aquí, lo unimos con este retazo de aquí, cogemos este pedazo aquí y lo amarramos aquí y hacemos un Frankenstein doctrinal, un engendro doctrinal, ahí ya nos salió nuestra doctrina. Sí, pero muéstreme en el donde hay un niño bautizado. Pues no hay ninguno, pero no importa. Porque si cojo de aquí y amarro acá y agarro acá, pues eso quiere decir mi verdad. No, pero muéstreme aquí. No hay ni uno, ni asomo, nada de esas cosas. Entonces eso depende del accionar. Si usted quedó mal bautizado, si no lo sumergieron, si no invocaron el nombre correcto sobre usted, y si usted no era un adulto. Pero también tiene que ver con la persona, y no voy a ahondar mucho en esto porque ya lo dije en el punto anterior. La persona que se bautiza tiene que haber oído el evangelio, creído el evangelio y haber tenido un arrepentimiento verdadero, y solo esa persona sabe si lo tuvo en su vida. ¿Me hago entender? Solo esa persona. No se vaya a andar si usted todavía no lo ha hecho. Si ya lo hizo, miren, no hay vuelta atrás, aquí no hay camino atrás, o hay camino atrás, pero acuérdese, su postrer estado queda peor que el primero. Aquí hay vuelta atrás, sí, claro que usted puede echar para atrás, pero acuérdese, mejor le hubiera sido no haber conocido. Usted hizo una promesa y con Dios las promesas no es que hoy sí, mañana me arrepiento, yo como que la embarré ya que, no. Usted hace una promesa a Dios y Él la tiene presente hasta el día de su muerte. Usted la cumple. Y si no la cumple, mejor le hubiera sido no haber conocido. ¿La comprendiendo? Entonces, hay que tomar las cosas como es. Hay que tomar las cosas en serio. Hay que tomar las cosas en serio, hay que tomar las cosas como son. ¿Qué están pensando los bautizados? ¿Y los no bautizados? Ojalá no estén diciendo, ay, si ve, por eso mismo es que yo no me bautizo. Por eso yo sí entendí esas cosas, yo por eso, dándoselas de muy santo usted, y desde que quiere hacer las cosas muy bien con Dios, pues si quiere hacerlas bien, tiene que bautizar. Entonces arrepiéntase como es. Y coja las cosas de Dios como es. Pero no juegue aquí al burlesco, porque mejor le hubiera sido no haber conocido. Su postrer estado era peor que el primero. ¿Usted conoció a Cristo así? ¿Tenía pelo? Fíjese cómo queda así. Está molestando. Queda peor, dice la Biblia. Por sus pies, por favor.